Señor presidente, el pueblo colombiano el 2 de octubre, convertido en constituyente primario, le dijo no al acuerdo con las FARC. Ahora, entre el señor Márquez y el señor Humberto de la Calle, componen lo que llaman un nuevo acuerdo, que es exactamente el mismo acuerdo. Le hemos dedicado horas y horas a examinarlo. Exactamente el mismo, con unos retoques casi ridículos y con algunas cositas que desfavorecen, por ejemplo, a los militares. Aprovecharon el momento para hacerle un mandado más claro a los militares para que los generales respondan por lo que hicieron los soldados. En todo caso, señor presidente, ahí no hay acuerdo nuevo y no lo van a refrendar popularmente, le van a poner conejo al pueblo, lo van a refrendar los derrotados. ¿A quién derrotó el pueblo? A las FARC y al gobierno de Santos y a los paniaguaos de Santos en el Congreso. Y esos se reúnen y sacan el nuevo acuerdo. Señor presidente, ¿será que el pueblo colombiano tolere eso? ¿Cuál es su visión? Doctor Fernando, a ver, nosotros le hemos pedido en todos los tonos al gobierno que se consideren de verdad los temas del no. Durante varios días nos reunimos con el gobierno, explicamos una a una de las razones. Cuando los delegados del gobierno fueron a irse a La Habana llevando el resumen de las proposiciones formuladas por voceros del no, dijeron a mis compañeros que al regresar de La Habana se volvían a reunir. Lo que se conoció es que cerraron allá, no hubo ruego que valiera. Yo mismo le pedí al presidente de la República, en una reunión a la cual él me citó, de la cual di cuenta al país, que ese texto no fuera definitivo, que se escuchara los del no y se atendieran modificaciones. Hoy vamos a tener delegados del no, una reunión con delegados del gobierno. Vamos a insistir en este tema, pero realmente aquí hay unos temas que en La Habana se ignoraron, de la mayor importancia, sin los cuales nosotros, los del no podemos estar, no podemos aceptar este acuerdo. Seguramente hay unos temas que todo el mundo acepta, nadie está en contra de la movilización de la FARC, nadie está en contra de que frente a ellos se respete el derecho humanitario, los derechos humanos, nadie está en contra de eso, pero hay unos temas sumamente graves. Usted ha mencionado uno, el de los militares, y siga con el tema del tribunal, y siga con el tema de la impunidad, y siga con el tema del narcotráfico, y siga con el tema de la elegibilidad, inclusive en lo del sector privado. Es que el tema no es decir que se respeta la propiedad privada, eso lo dice cualquier socialista, cualquier chavista. El tema es la garantía para no asfixiarla, como la han asfixiado en tantos países donde dicen respetarla, pero la asfixian. Por ejemplo, no quisieron atender allí un tema tan importante como el respeto a la regla fiscal, a la competitividad del sector privado. Dijeron que todo se hará de acuerdo con las reglas que rigen el presupuesto nacional, pero las reglas que rigen el presupuesto nacional, las normas que rigen el presupuesto nacional, pueden perfectamente entrar a aprobar un presupuesto que viole la regla fiscal, un presupuesto que afecte la competitividad del sector privado colombiano. Entonces, nosotros vamos a acudir hoy con una serie de puntos estudiados, serios, por ejemplo, el tema del bloque de constitucionalidad a esa reunión. Y la verdad, se lo digo yo, tal vez sea la última vez que me lo permitan, le diría al gobierno que por favor hay que hacer esas modificaciones. Y vamos a acudir con los planteamientos que han hecho los diferentes sectores del no. La semana pasada, para el miércoles, habían convocado un debate en el Senado de la República. Nosotros le dijimos al presidente del Senado que a nosotros nos entregaron esos textos como a todo el país. Al amanecer del lunes de la semana pasada, hoy hace 8 días que fue festivo, que apenas estábamos en esa lectura, que estábamos reuniendo los del no, y la plenaria del Senado aceptó aplazar ese debate para pasado mañana miércoles. Allá también acudiremos a explicar estos puntos, doctor Fernando, a explicar por qué para nosotros es claro el texto
en el sentido de que este acuerdo queda todo en el bloque de constitucionalidad. Y allí ha habido una discrepancia entre el gobierno que dice que lo eliminó y la FARC que dice que no, que está en el bloque de constitucionalidad. Veíamos que algunos individuos de la FARC dicen eso, en contradicción con el gobierno, y abogados también dicen eso, en contradicción con el gobierno. Y a nosotros nos parece que, infortunadamente, en ese nuevo acuerdo, todo el texto queda en el bloque de constitucionalidad. Parte de ese texto durante 3 administraciones presidenciales, el resto permanentemente. Y si hay una discrepancia entre el gobierno y la FARC, ¿cómo quiere el gobierno que nosotros digamos no? Que nos pongamos de árbitro y que digamos no, razón tiene el gobierno, esté eliminado. Si además el texto es claro de que dejan eso en el bloque de constitucionalidad, y así lo explicaremos nosotros hoy a los delegados del gobierno y lo explicaremos el miércoles en la plenaria del Senado. Señor presidente, con todo respeto, estamos dando una batalla porque uno no puede empezar por perder en una gran campaña militar, no puede empezar por perder la guerra de las palabras. Éramos del no hasta el 2 de octubre. Desde el 2 de octubre en adelante no somos los del no, presidente, somos los de la mayoría. La mayoría del pueblo colombiano fue la que se pronunció y por eso estamos nosotros aboliendo, como hemos abolido aquí en la hora de la verdad, el llamarnos los del no. No somos los del no, somos los de la mayoría del país que rechazó ese acuerdo, que sí contiene, presidente, el cuento de la supraconstitucionalidad en la misma medida en que al comienzo, empezando el acuerdo, hablan de que es un acuerdo especial según los acuerdos y protocolos de Ginebra. Le quieren dar ese alcance y si tiene ese alcance es supraconstitucional. Presidente, ¿y qué discusión cabe sobre eso? Lo dejaron enteritico, el mismo problema, 310 páginas que tiene ahora el acuerdo de norma constitucional. ¿Quién maneja así un país? ¿En qué consiste la Constitución? Con la cantidad de discursos, de observaciones, de arengas, de proclamas que tienen esas 310 páginas. Nos dieron una Constitución absolutamente inmanejable, presidente, y ahí está. Yo no sé qué es lo que está discutiendo el gobierno. Si dicen expresamente que es un acuerdo especial y lo dicen muy al comienzo de esas 310 impotables páginas, presidente. Pero además, doctor Fernando, cuando uno lee el artículo 93 de la Constitución, que es el artículo que consagra lo que se ha llamado el bloque constitucional, o en sus palabras, el conjunto de normas supraconstitucionales, es claro. Es el conjunto de normas que prevalecen en el ordenamiento jurídico. Aquí el texto que el gobierno y la FARC han dado indica que ese acuerdo tiene que prevalecer sobre el ordenamiento jurídico, indefinidamente en unos temas y durante 3 administraciones presidenciales en otros. O sea que lo que prevalece sobre el ordenamiento jurídico, lo que gobierna el ordenamiento jurídico, lo que está por encima del ordenamiento jurídico es lo supraconstitucional o bloque de constitucionalidad, pero ellos además expresamente contra lo que se había hablado en las reuniones que tuvimos con los delegados del gobierno, lo que los delegados del gobierno habían hablado, subieron todo a la Constitución, y eso no fue lo que se habló, y será hoy la primera oportunidad que yo tengo después de esas reuniones de hablar con los delegados del gobierno y vamos a recordar eso y a explicar estas razones de por qué, contrario a lo hablado, a la conveniencia nacional, a lo que el mismo gobierno había aceptado, esto lo dejan ahora en el bloque de constitucionalidad. No cabe ninguna duda, es acuerdo especial, así lo llaman, presidente, en más de 7 ocasiones a lo largo del texto. Acuerdo especial, ¿qué es eso? Una norma supraconstitucional, porque los acuerdos especiales de Ginebra prevalecen sobre la Constitución política. Entonces vaya a ver cuáles son las partes del acuerdo que son supraconstitucionales y las que no lo son. Eso sencillamente es una torre de Babel, eso no lo maneja nadie. Presidente, pero es que ahí hay temas
que se quedaron en el acuerdo, en el nuevo acuerdo que es el mismo acuerdo final pasado y derrotado. ¿Qué tal la reforma agraria, presidente? ¿Qué tal las 10 millones de hectáreas que se van a repartir? 3 directamente a título de expropiación y de extinción de dominio, que usted sabe que la extinción de dominio aquí no funciona. Eso es con expropiaciones. Y con expropiaciones que seguramente las van a pagar con bonos a 30 años sin intereses, porque usted sabe que sobre eso ya hay literatura jurídica. Y los otros 7 millones de hectáreas, dizque de formalización de la propiedad privada. ¿De quiénes? De los amigos de las FARC. Una reforma agraria que tiene que ver en un acuerdo con las FARC, presidente, nos lo hemos preguntado 1000 veces, y una reforma agraria de semejante alcance, en la que se le da, por ejemplo, beneficios económicos a trabajadores y trabajadoras del campo. ¿Eso cuánto vale? ¿Eso de dónde sale? Trabajadores y trabajadoras del campo se vuelven todos los colombianos en un minuto. Presidente, eso es una locura. ¿De dónde sacan una reforma agraria en un acuerdo con las FARC porque van a entregar unos fusiles? A ver, doctor Fernando, yo rescataría, primero, siempre dijimos nosotros que temas como esos, ¿por qué tenían que estar en un acuerdo con la FARC? Afortunadamente, allí lo metieron. Entre el texto que había inicialmente y el de ahora, uno destacaría, por lo menos ahora dijeron que se respeta al propietario poseedor honesto, que la planeación es una planeación indicativa. Y dijeron además que habrá una comisión para definir esa legislación del campo de 3 personas. Comisión que hay que mirar. ¿Qué me preocupa a mí? ¿Qué me sigue preocupando? Además de que esté ese texto ahí. Para comprar 3 millones de hectáreas necesitan quitarle tierra a mucha gente buena y honorable del campo. Eso es una cosa que genera mucha incertidumbre. Segundo, el tema, no han aceptado una cosa que es el tema que la buena fe haga presumir que hubo falta, que no hubo culpa. Porque hoy lo que hemos visto con esa ley de restitución de tierras es que esa ley ha llevado a que se diga lo siguiente: sí, esta persona tuvo buena fe, pero fue culpable porque compró un pedazo de tierra en una zona de conflicto, la tiene que devolver. Para nosotros, y lo hemos dicho desde el principio, es muy importante que la buena fe excluya la culpa y que esa exclusión de la culpa no sea desvirtuable cuando haya buena fe. Eso no quisieron hacerlo, entonces, porque uno tiene que preguntar. A ver, uno no podía pretender que en un acuerdo con la FARC reformaran la ley de restitución de tierras, pero lo grave es que ese acuerdo como estaba, y hoy tiene riesgos todavía de dar la impresión de que impida que se reforme la ley de restitución de tierras, que inclusive muchos sectores que apoyan al gobierno en el Congreso, algunos han venido pidiendo que se reforme esa ley de restitución de tierras. Entonces, este acuerdo no debe echarle candado a la ley de restitución de tierras, que el país va a tener que abocar una reforma, ni tampoco a la jurisprudencia sobre baldíos del Consejo de Estado, que el país va a tener que hacer una reforma de esa ley para que pueda haber, para que cambien esa jurisprudencia. Eso tiene que quedar claro. Yo acepto. 1, el tema no debería estar en el acuerdo. 2, introdujeron unas mejoras frente a lo que inicialmente había. 3, hay unos temas que quedan todavía que generan mucha preocupación. Pues para nosotros todos, presidente, y ese pues sería uno de los capítulos que habría que eliminar. Y el capítulo del narcotráfico queda igualitico, presidente. Todo lo que se va a hacer en materia de narcotráfico es convencer a los sembradores de coca y a los productores de cocaína para que asuman la responsabilidad de desarrollar unos cultivos alternativos. ¿Cómo? Cuando la coca les produce 10 o 20 veces más de lo que les produce cualquier otro cultivo alternativo. Eso es un cuento. Y dicen que es que el gobierno se reserva la facultad de volver a las fumigaciones, a las aspersiones aéreas. Pues si ha dicho el mismo gobierno que la aspersión con glifosato no es posible a la vista de principios de salud pública. Otro cuento que se inventaron.
presidente, mientras palos van y vienen, tenemos que el área sembrada de coca, desde el día en que usted entregó la presidencia hasta hoy, ha aumentado entre 4 y 5 veces, presidente. Nos volvimos un narcoestado. Y sobre eso no solamente no hay nada positivo, sino que se refrenda la vieja política que ha conducido a semejante resultado. Nos convirtieron otra vez en un narcoestado y eso se mantiene intacto en el famoso acuerdo nuevo, presidente. Doctor Fernando, antes de hablar del narcotráfico, permítanme al tema anterior del agropecuario agregarles. La reforma tributaria, por ejemplo, pretende eliminar los beneficios que se habían introducido en el país para estimular la reforestación. Mientras Chile tenía en el año 2002 2.700.000 hectáreas de reforestación comercial, nosotros con mejores aptitudes, mejores condiciones de clima para la reforestación comercial, aquí crece el bosque más rápidamente, el hectareaje de aquí produce más metros cúbicos de madera al año que en países como Chile. Nosotros teníamos 114.000. Se introdujeron una serie de estímulos para poder promover la reforestación comercial. Pues bien, eso lo fueron desmontando. Paralizaron inversiones de los chilenos, de Argos, en los Montes de María, etcétera, etcétera. Y ahora proponen dos temas. Primero, eliminar los ingresos de la reforestación como ingresos exentos, que era fundamental porque la reforestación es un tema que cuesta mucho y demora mucho en empezar a dar retorno. Y segundo, eliminan lo que se llama el 80% del costo presunto. Esto es, hay que presumir, hay que aceptar que esa reforestación tiene por lo menos un 80% en costos. Vamos al narcotráfico. Usted lo ha dicho, el fiscal dijo hace 2 semanas y media en el Congreso, que el país debería tener hoy de 150 a 200.000 hectáreas de coca. Cuando empezó el Plan Colombia habían 170.000. ¿Qué dice el acuerdo? Sobre eliminación, yo creo que no cambian nada, ponen la palabra aspersión, pero es que en el anterior acuerdo la FARC lo había negado, el gobierno no, porque dejaba abiertas las posibilidades. Ahora puso la palabra aspersión. En mi concepto no hay un cambio de fondo, porque en el anterior acuerdo se deducía que el gobierno, a pesar de que la FARC decía lo contrario, podía hacer aspersión. El problema era lo complementario. Que la FARC podía decir que el presidente Santos se comprometió en discursos que están por fuera del acuerdo, pero que los pueden interpretar como parte del acuerdo, se había comprometido a no hacer fumigación. Dejemos ese tema a un lado. Sigue otro tema allí, que es el narcotráfico como delito político. En mi concepto, el gobierno no lo cambió el acuerdo, porque dice que el juez definirá en cada caso. Es lo nuevo, pero mire, hay este problema jurídico. El gobierno ha aceptado que la FARC es un actor político que no es narcotraficante, y que como actor político ha utilizado el narcotráfico para la rebelión. Entonces, en el acuerdo se permite que ante ese tribunal la FARC acuda a hacer una aceptación colectiva. ¿Ellos qué van a decir colectivamente? Que han utilizado el narcotráfico para financiar la rebelión. El gobierno dice, no, pero es que después cada uno de los integrantes tiene que hacer, de ese bloque, de ese grupo, tiene que hacer la aceptación individual, ni tontos que fuera. ¿Quién va a ir en la aceptación individual a negar lo que dijo el grupo? El grupo dijo, se hizo narcotráfico para financiar la rebelión. Alguien va a ir a decir que no, que él era del grupo, pero que él lo hizo por razones de enriquecimiento personal. Nadie. O sea que eso en la práctica queda lo mismo. Entonces, allí ¿en qué quedamos? El narcotráfico como delito político. Y como delito político no tiene en el país sanción, tampoco hay extradición y les dan elegibilidad. ¿Qué le vamos a decir a las nuevas generaciones de colombianos? ¿Qué le vamos a decir a la comunidad internacional? Y recordar esto, por ejemplo, no hay extradición. El señor Simón Trinidad está en los Estados Unidos y está condenado por 2 razones, por narcotráfico y por el secuestro de unos norteamericanos.
pero aquí están sus compinches, están los coautores del secuestro y ese narcotráfico. Entonces, él está condenado en una cárcel en Estados Unidos. Y aquí hay una contradicción. El propio delegado del gobierno Obama, el señor Aronson, ha dicho que no, que a Simón Trinidad no lo devuelven, que porque está condenado por esos delitos allá, los mismos delitos en que están incursos sus compinches del secretariado aquí en Colombia y en Estados Unidos. Entonces no los van ni a sancionar, ni a castigar debidamente en Colombia, ni los van a extraditar y les van a dar elegibilidad política. Puede que esto inicialmente no cause problemas con la comunidad internacional, tarde que temprano los causa. Y ni qué decir del problema interno, el crecimiento del narcotráfico internamente y el mal ejemplo. Este arreglo con la FARC, ¿a qué va a llegar? ¿A qué va a llevar a dónde llegaremos en el arreglo que se pretende hacer con el ELN o en el que ya anuncian con las BACRIM? Yo diría que la FARC empieza a ser pequeña frente a otras expresiones de criminalidad en Colombia. Hablan de 5.650 personas de la FARC. El ministro de Defensa dice que los dos grupos disidentes son pequeños. Y qué peligroso. Mire, la semana pasada estuvieron ya gente de la FARC, estuvo matando personal de la FARC. Los disidentes que están en el narcotráfico asesinaron a otros en Tomaco. Las familias lo denunciaron y eso se ha hecho silencio en sectores muy importantes de medios de comunicación. Pero sigamos, el ELN, el fiscal habla de 3.500 bandas criminales. Se ha hablado de 8.000 pandillas urbanas. Uno no sabe si ahí están incluidas las 3.500 bandas. Quedémonos en las 3.500 bandas. Se habla entre 75 y 75.000 y 100.000 familias directamente vinculadas al narcotráfico. ¿Para dónde va el país con este mal ejemplo que se expresa a través de esta inteligencia con la FARC? Nosotros tenemos que manifestar esta preocupación y decir que ahí no se hizo ningún cambio, porque ya el ministro Yesir Reyes nos había dicho en las reuniones que no, que en cada caso el juez tenía que definir la conexidad. Entonces ahora, que el ministro Yesir Reyes dice que se derivaba del anterior acuerdo, lo pusieron como precisión explícita en este nuevo acuerdo. Ahí no hay cambio y sigue lo mismo. La presunción de que el narcotráfico para la FARC es un delito en procura de la rebelión, por ende un delito conexo con el político, que no tiene castigo interno, que no tiene extradición y que tiene elegibilidad política. Grave para el país este. Presidente, los grupos de las FARC siguen armados, lo dice expresamente el acuerdo. Dice que para proteger a sus jefes. No dicen cuánta va a ser la corte imperial que va a seguir a cada bandido de esos armada porque lo dice el acuerdo. Entonces van a estar en los mismos sitios en los que estuvieron siempre, con elegibilidad para el Congreso de la República y con armas en la mano. Entonces, ni siquiera eso, ni siquiera lo más elemental que las FARC dejen las armas, no las van a dejar. Las van a tener, dizque para proteger a sus jefes. De manera que no les sirve la policía, no les sirve el ejército, no les sirve el Estado de Derecho colombiano. Ellos tienen sus propias reglas en los sitios donde estuvieron toda la vida y donde van a elegir, además de los 5 representantes y los 5 senadores que van a tener. Pues en virtud del acuerdo van a tener 16. Han salido a decir que ya las FARC no los pueden nombrar. Los nombran con otro nombre. Grupos comunitarios, grupos de esto, de aquello, porque esas 16 circunscripciones van a estar exactamente en sus zonas de influencia. ¿Por qué no ha sido posible que de la calle diga dónde están esas 16 circunscripciones electorales? De manera que los hombres en los mismos sitios, haciendo lo mismo, disque condenados y con armas en la mano. Presidente, ¿qué estamos haciendo? Nada. El pueblo colombiano ya rechazó eso y ahora nos lo quieren meter por la vía de un nuevo acuerdo y con el voto de un Congreso que fue derrotado el 2 de octubre. ¿Quién entiende, presidente? A ver, doctor Fernando, nosotros le pedimos nuevamente al Congreso la semana pasada, le dije a los partidos políticos, ustedes, ¿por qué no ayudan a hacer el acuerdo nacional que tanto hemos pedido?
Pero el acuerdo nacional no es ir a votar a una referendación, sino buscar un acuerdo nacional sobre todos estos temas que venimos hablando, doctor Fernández. En vista de que ha sido inútil con el gobierno, se le pidió al Congreso, después de consultar la bancada del Centro Democrático por mi conducto el pasado miércoles en la plenaria, que los representantes de las diferentes bancadas ayudaran en ese acuerdo nacional. Por supuesto, una cosa es la referendación y otra cosa es la implementación. Que un Congreso de la República puede dictar reformas constitucionales y normas legales implementarias, lo puede hacer. Que pueda hacer una referendación popular, no existe la competencia. Entonces es muy importante distinguir eso. Segundo, el tema de quién cuida la FARC. El tema, nosotros lo dijimos mucho, por lo que veo lo único que han hecho es poner, hay unas condiciones que son las normales que debe tener una persona adscrita a la Dirección Nacional, ¿cómo se llama?, de protección, para proteger ciudadanos en riesgo. Son las condiciones normales que le pondrían al personal de la FARC que entrara, tendría que cumplir con esos exámenes, esos requisitos, para entrar a cuidar a los desmovilizados de la FARC. Que sigue un riesgo latente, sí, porque esas personas vienen de estar en una vida de delito. Con ese problema se sigue. El otro tema, el de la legibilidad. Con todos los sectores del no se habló de diferentes alternativas. El gobierno, por lo que veo, puso en eso de las 16 curules, que así como no las pueden proponer los partidos que están hoy con personería jurídica, tampoco el partido que salga de la FARC. Indudablemente, lo que usted dice es cierto. En esas zonas que las acordarán la FARC y el gobierno, seguramente la FARC podrá tener incidencia para decir quiénes son los candidatos que, con nombres diferentes, organismos comunitarios, de víctimas, etcétera, entran a participar en las 16 curules. No, uno se pregunta, ¿y por qué esas 16 curules? ¿Y por qué esas 16 curules? El ideal sería que esas 16 curules se asignaran y que aquellas que le van a dar a la FARC queden en cabeza de personas no responsables de delitos de lesa humanidad. Señor presidente, eso es lo normal, pero es que lo normal aquí no funciona. Lo que funciona es un gran conejo. Nosotros acabamos de escribir un artículo que se llama El conejo multimillonario. Esto es un conejo a la voluntad popular. Y el pueblo es soberano. Y el pueblo dijo no. Y el presidente Santos dijo 1000 veces que no habría acuerdo sin refrendación popular. Y ahora saca el acuerdo sin refrendación popular después de una derrota. Eso lo había dicho antes de la derrota. Fue derrotado. El pueblo soberano se pronunció y ahora, como consecuencia de eso, saca el acuerdo sin refrendación. Presidente, si ha habido una burla al pueblo colombiano, ha sido esta, presidente. ¿Qué se sigue entonces? ¿Para dónde vamos? Nosotros vamos a insistir hoy, doctor Fernando, en eso. Yo tengo todavía, voy a apelar a esas dos instancias, a la reunión hoy con los delegados del gobierno y al debate del día miércoles en el Congreso. Por ahí están ya amenazando con que viene Timochenko, que van a firmar en la Quinta de San Pedro, etcétera. Me parece un atropello a nuestra democracia. Yo debo dejar consignado en la hora de la verdad nuestra buena fe de querer insistir hoy y querer insistir el miércoles en el Congreso. Pero yo no quiero dejar de referirme al tema del tribunal. Ojalá el vicepresidente Vargas Lleras insistiera en lo que dijo, en su oposición a ese tribunal, o en que se limite. Mire, se ha preocupado mucho que ese tribunal no tiene definición en el tiempo. Ese es un problema. Ahora dice que el gobierno le puso definición. Hay 2 años para que propongan denuncias. Hay 10 años, extendibles 5, y que se pueda dar otra extensión, ahí hay mínimo 15 para hacer acusaciones. Entonces, por ejemplo, al señor A, la unidad de acusación, que es la Fiscalía Paralela, óigase bien,
óigase bien. Lo acusa en el año 15. En el año 15 el tribunal dirá que apenas lo acaban de acusar por parte de la unidad de acusación de esa justicia transicional, que entonces el tribunal se tiene que tomar un tiempo para estudiar la acusación, a ver si condena o absuelve. Van a dejar al país en entredicho mínimo 15, 20 años. Eso es muy grave. ¿Y cuál es la diferencia de que lo dejaran solo para la FARC? El tema de la FARC lo resuelven en un momento, doctor Fernández, porque los delitos de ellos son notorios y conocidos. A ellos les basta con ir y reconocer esos delitos. Reconocerlos y aceptarlos les ponen o total libertad o unas restricciones que son penas inadecuadas y tienen elegibilidad. El problema de la FARC lo resuelven en 6 meses. El problema con los militares y con los civiles, que todos tendrán o tendremos que pasar por ese tribunal, de acuerdo con lo que tienen escrito, es un problema, es un tema que pone al país en vilo, pone al país en ascuas, pone al país en entredicho durante 15, 20 años. Ese es otro tema muy grave. Entonces, una justicia paralela. Miren, esos 15 años que nos esperan de aprobarse y de implementarse esto, ¿qué puede pasar, doctor Fernández? Puede pasar lo siguiente. Puede pasar que se acabe, siempre pase a un segundo, tercer nivel de importancia la justicia ordinaria y que todo el país tenga que ver pendiente de este tribunal. Qué dañino eso para el país, para nuestra democracia. Un país y una democracia, presidente, que tiene espectáculos como lo de los exministros suyos presos, como Luis Alfredo Ramos preso. Hubo un plantón en Medellín muy emocionante, la gente salió a protestar porque un hombre de las calidades humanas de Luis Alfredo Ramos lleve 3 años y 3 meses preso, dizque porque es peligroso para la sociedad. Y ese es el tribunal ordinario. ¿Cómo será el tribunal constituido entre las FARC y el gobierno precisamente para perseguir ese tipo de gente y para perseguir los militares? Eso quedó absolutamente claro con el arreglo o el adendo o el daño que le hicieron a lo de la cadena de mando. De manera que donde quiera que haya un guerrillero muerto, va a haber un general preso y va a haber un político preso por cuenta de un tribunal que hará lo que le da la gana. Si los tribunales ordinarios están haciendo lo que están haciendo con Luis Alfredo Ramos y con Diego Palacios y con Sabas Pretel y con Bernardo Moreno y con María del Pilar Hurtado y con Jorge Noguera y sigue la lista, presidente, de los presos políticos, imagínese usted lo que será con un tribunal ad hoc constituido entre las FARC y el gobierno de Santos, que son la misma cosa. ¿Listos? Todos para la cárcel, presidente. A ver, sobre el caso del doctor Luis Alfredo Ramos, hombre, esto desgarra que lo pongan ahora a pasar otra Navidad preso, cuando es hoy víctima de testigos cuyas falsedades están comprobadas. Yo voy a repetir en la hora de la verdad lo que escribí el sábado. Yo estuve en Estados Unidos en ese tema de Andrés Arias. Dije, hombre, respetuosamente se le pide a la Corte Suprema considerar la inocencia del doctor Luis Alfredo Ramos. Es lo deseable, es lo que se requiere, es lo humano, es lo justo, es lo jurídico. Hombre, una cantidad de testigos falsos de por medio y el doctor Luis Alfredo Ramos preso. Mis otros compañeros, basta leer a María Isabel Rivera ayer. Es una persona que muchas veces me critica o nos critica. Yo sí que sinceramente creo que además ese tema de testigos falsos están condenados sin garantías. Por ejemplo, algunos de ellos los condenaron por una autoincriminación de Gil Medina, en un proceso en el cual ellos no participaron. Gil llegó allá, uno no sabe por qué, quién le pagó. En la historia del país ese caso no es excepcional. El narcotráfico introdujo en Colombia una práctica que le decían a alguien, usted váyase para la cárcel, usted declárese culpable de este delito, ustedes en la cárcel que le pagamos. Una autoincriminación. La señora Gil Medina se autoincriminó. A los compañeros míos
no les permitieron participar en ese juicio y con eso los condenaron, hombre. Y no hay segunda instancia. ¿A dónde están pues las garantías? ¿A dónde están las garantías? O miremos las grabaciones de la corte de aquella época, donde decían que el caso con los funcionarios de Uribe era un caso político, grabaciones que se conocieron ampliamente en los medios de comunicación. O veamos el tema de cómo le negaron la segunda instancia al doctor Andrés Arias, etcétera, etcétera. En toda esa tarea estamos. Y vamos al tema de los militares. El tema de los militares aquí, el gobierno podrá decir esto, que al haber ampliado el número de conductas que caben como delitos dentro de lo que llaman el marco del conflicto, muchos militares que están presos o que arriesguen estar presos podrán alegar que sus conductas fueron esas. Entonces, evitar estar presos. ¿Qué tienen que hacer a partir de ahí? Ir al tribunal. Y en ese tribunal sigue lo mismo, por eso digo yo que no hubo modificación. En ese tribunal sigue lo mismo. O tienen que exponerse a que los condenen o absuelvan, o para evitar ese riesgo tienen que aceptar un delito no cometido. Yo sí le diría muy respetuosamente a los integrantes de las Fuerzas Armadas, les digo esto, por favor, aquí se requieren dos soluciones. Y esas dos soluciones van de la mano. Una solución para que obtengan la libertad más pronta posible y una solución para poder luchar por la recuperación de la honra. A todos les interesa salir o no llegar a la cárcel o salir rápido, pero a todos les tiene que interesar poder luchar por recuperar la honra. Yo creo que eso no se puede descartar, es lo que nosotros hemos venido pidiendo. Y aquí le agregaron a este artículo 44 el inciso al cual usted se refería. Yo leía una carta de Acore anoche que le mandaron al señor presidente de la República, en la cual manifiestan preocupación por eso. Y dice que han agravado la situación de los generales de la República con ese inciso. Apenas termine la entrevista con usted, doctor Fernández, voy a seguir examinando esa carta. Pero yo sí le quiero hacer llegar un mensaje a los integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia, especialmente a los retirados que son sus voceros. Esto necesita una solución que no los equipare con el terrorismo, siguen equiparados con el terrorismo. No les respetan ni totalmente el único factor diferencial que sería estar en guarnizones militares. Segundo, se necesita una solución que les dé la más pronta libertad y que les permita luchar por la honra, luchar por recuperar la honra. Yo muy respetuosamente quiero repetir ese mensaje que lo he dicho mucho a los voceros de las Fuerzas Armadas, especialmente a las asociaciones de la Reserva Activa, quienes representan a la totalidad de los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas. Señor presidente, estamos exactamente como estábamos al comienzo, es decir, como estábamos antes del debate del 2 de octubre. Y parecen olvidar, presidente, los derrotados que no lo hubieran sido. El pueblo colombiano rechazó el acuerdo final con las FARC y en todo su contenido, en toda su extensión, porque fue el presidente Santos el que no quiso un referendo donde se hicieran 10 o 15 o 20 preguntas específicas para que no tuviéramos este debate. Pero lo rechazado fue el acuerdo entero. Y ese acuerdo entero nos lo están metiendo ahora con un nuevo nombre, sin refrendación popular, mejor, contra la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas el 2 de octubre. Presidente, eso es absolutamente inaceptable. No se puede maquillar el famoso acuerdo final porque el pueblo lo derrotó y el pueblo es el constituyente primario y el pueblo es soberano según dice el artículo 3 de la Constitución Nacional. Entonces, presidente, pues mantengámonos en los que nos tenemos que mantener, los de la mayoría,
que ya no somos los del no, porque eso fue en vísperas del plebiscito pasado. Ahora somos los de la mayoría del pueblo colombiano, los que decimos respeto a la voz del pueblo, respeto al rechazo que el pueblo hizo de un acuerdo que no puede mantenerse. Y hoy mismo, presidente, hoy nos traen a Timochenko como héroe para firmar el nuevo acuerdo aquí en Bogotá. En la Quinta de San Pedro en la Quinta de Bolívar, o en la Plaza de Bolívar, o en la Casa de Nariño, quién sabe dónde este nuevo héroe de la República, con más de 450 años de cárcel decretada por jueces independientes. Este es el nuevo héroe de Colombia, y este es el que viene a firmar lo que llaman el nuevo acuerdo. Presidente, estamos en un momento crítico y todos pendientes de lo que usted diga y de las orientaciones que nos dé. Doctor Fernando, varias cositas que veo que estamos llegando al final. Una, yo quiero recordarle al país que nosotros los del no de muy buena fe dijimos que si ganaba el no, no obstante que los acuerdos quedarían inexistentes, nosotros trabajaríamos por reformarlos. Lo hemos hecho de buena fe, pero el gobierno y la FARC así no lo han entendido, y es inexplicable que el gobierno, después de que nos prometió que llevaría las reformas propuestas por nosotros a La Habana y que regresaría para discutir con nosotros la respuesta de la FARC, lo que hizo fue que fue a La Habana y nos dijo que eso era ya texto definitivo, lo que habían acordado allí con la FARC. Es grave, ahí incumplieron. Esto también tiene unas cosas de honor. Ahí incumplieron. Segundo tema, nosotros en el Centro Democrático hemos dicho, nosotros no aceptamos sino algo que congregue las voces del no. Es muy importante esto, que sea una solución de consumo con las voces del no y de las víctimas, porque Sofía Gaviria, Diana Sofía Giraldo y Erwin Hoyos siempre nos han hablado, nos han pedido, y lo respetamos, que se hable del no y de las víctimas de la FARC. Ellos han presentado una base de datos de alrededor de casi 500 personas secuestrados, de los cuales ninguna noticia se tiene. Tercero, yo creo que lo que ha dicho el señor expresidente Pastrana, en una comunicación, yo tuve la oportunidad de publicarla ahora también en el Twitter, tienen toda la razón, el señor exprocurador Alejandro Ordóñez. Yo creo que otra alternativa en la que hay que pensar es, si definitivamente nos van a imponer esto, definir nosotros qué puntos hay que pedir en un referendo de iniciativa popular y lanzarnos a la calle a buscar firmas para ese referendo. Ese es un tema en el cual tenemos que pensar también si esto, como todo indica, nos lo van a imponer. Yo quiero agradecerle inmensamente, doctor Fernando, seguimos en esta tarea y muy amable a usted, tanto tiempo como siempre, y a todos los oyentes por su paciencia. Bueno, presidente, y no olvide, muy respetuosamente le insisto, somos los de la mayoría, no somos los del no. Fuimos los del no hasta el 2 de octubre, ahora somos los de la mayoría del pueblo colombiano que rechazó ese acuerdo final y no puede haber un nuevo acuerdo hecho por los derrotados el 2 de octubre. Eso es un contrasentido político, es un imposible jurídico. Señor presidente Álvaro Uribe, ¿y cuándo es la reunión de ustedes, señor presidente? ¿Es hoy en la tarde? Sí, señor. Estoy esperando que me confirmen la hora. Estamos disponibles para esa reunión, doctor Fernández. Yo todavía estoy en mi casa, pero voy a tomar un vuelo ahora para estar listo para esa reunión. Quería decirle esto, yo hablo de los del no y esto de las víctimas de la FARC. Hombre, por respeto a los del sí. Nosotros hicimos la campaña del no, siempre diciendo que la adelantábamos con pleno respeto, total respeto a los del sí, a sus sentimientos, a sus anhelos, que nosotros también queríamos como ellos la paz, pero que nuestras discrepancias estaban en los textos. Valga la oportunidad para hacerle un llamado a los del sí, a decirles que es grave, que el gobierno y la FARC pretendan imponer esto sin tener la suficiente flexibilidad para un acuerdo nacional. Es que nadie está en contra de la paz, nadie está en contra de que de celebrar el desarme de la FARC, nadie está en contra de su reincorporación, nadie está en contra de que se les proteja.
Lo que estamos en contra es de estos temas de los cuales hemos hablado, encabezados por el tema de la impunidad. Señor presidente, yo no quiero que nos alejemos sin que le podamos recordar a usted que más allá de los movimientos de víctimas recientes tan respetables y tan significativos como el de Diana Sofía Giraldo, como el de la senadora Gaviria, como el de Ervin Hoyos, está el movimiento más antiguo de víctimas de las FARC, el que preside Fernando Vargas Kemba. Lleva más de 20 años, presidente, reuniendo a las víctimas de las FARC. Él es víctima de las FARC, como lo somos nosotros. A nosotros nadie nos ha pedido disculpas ni nos ha ofrecido reparación, que desde luego yo no aceptaría, pero mis escoltas muertos, las familias de los escoltas muertos, no han recibido ningún socorro del Estado. Las víctimas de las FARC estamos peor que antes y amenazados ahora porque el cese al fuego es muy frágil, presidente, es que se va a romper, ya se va a romper. ¿Con qué nos están amenazando, presidente? ¿Con qué nos están amenazando? ¿Otra vez el presidente Santos con la dialéctica de la amenaza? Ya nos dijo antes que si perdía el sí, lo que venía era la violencia en las ciudades. Ahora lo que nos dice es que el cese bilateral se va a romper, que es muy frágil, que es una porcelana, que cuidado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nos vuelven a poner bombas y nos vuelven a matar, presidente? ¿Esa es la dialéctica de Santos, la dialéctica del miedo y la dialéctica de la violencia? Sí, claro, quieren arrodillar el país, pero ya, deme esta oportunidad para decir lo siguiente. Expresaron en mi voz de solidaridad con el alcalde de San Vicente del Caguán. El alcalde de San Vicente del Caguán ha hecho N declaraciones en favor de la paz. Allá han asesinado ganaderos, defensores de derechos humanos en las últimas semanas. Y ayer salieron personas de esos temas bastante cercanas a la FARC a acusar al alcalde de San Vicente del Caguán y al Centro Democrático, a nosotros, de ser los responsables de esos asesinatos de defensores de derechos humanos en San Vicente del Caguán. ¿Cómo le parece, doctor Fernández? Pero en fin, sí hay que tener firmeza y paciencia y prepararnos. Yo creo que nosotros tenemos un escenario que se llama la calle, tenemos una tribuna que se llama la calle, porque si nos van a imponer esto, mirar a ver sobre cuáles temas le proponemos desde la calle. Eso podría ser una opción. Le proponemos un referéndum de iniciativa popular al país. Muchas gracias, doctor Fernando, y buen día. A usted, señor presidente, muchísimas gracias. Un referendo que pudiera tener 20 o 30 páginas, no se necesitan más, para decir que si las FARC se quieren desarmar y se quieren desmovilizar e incorporarse al Estado de Derecho colombiano, bienvenidos, pagando una pena que ya quedó establecida con la Ley de Justicia y Paz sobre los paramilitares de 5 a 8 años, pero pena real y verdadera. Limitación de la libertad, que es en lo que consiste una pena de prisión en un determinado sitio específico, no en una región, no en una vereda que se convierte en miles de kilómetros cuadrados a disposición de los bandidos. Entonces, entrega de armas, por supuesto, entrega de armas, sin monumentos, sin literatura, entregaron las armas, se sometieron, hay que cuidarlos, se los van a cuidar. No queremos un solo ni izquierdista ni miembro de las FARC muerto, ni más faltaba. No queremos sustituir una violencia por otra porque hemos sido siempre los defensores de la paz a través del derecho, que el derecho funcione. Y a las víctimas de las FARC hay que recordarles que tienen todo el derecho a reclamar un resarcimiento en dinero efectivo. Y hay que citarlos a todos, incluido el grupo más importante, que siempre se ha excluido últimamente, el que preside el doctor Fernando Vargas Kemba. El presidente Álvaro Uribe Vélez. Presidente. Sí, presidente. Sí, diga usted. Sí. Me parece muy importante lo del doctor Fernando Vargas Kemba. Voy a pedirle el joven Juan Manuel Daza, que nos ha estado coordinando, a ver si podemos reunirnos con el doctor Vargas Kemba. Sería hacerle esta anotación. En las reuniones con el Rivero nosotros llegamos a decir que lo que habíamos dicho en el Congreso,
aceptábamos sitios carcelarios alternativos como colonias agrícolas, que fuera eso en las mismas zonas de concentración, con condiciones de reclusión, con condiciones penitenciarias. Aceptaron el gobierno, por lo que en el acuerdo dice que la restricción será en zonas de concentración, pero no aceptaron condiciones penitenciarias y además dicen ellos podrán estar saliendo de allí para atender lo que necesiten en todo el país. Y otro problemita, como los pueden elegir inmediatamente, de acuerdo con el artículo 36, entonces eso hace que esa restricción sea inaplicable, porque la representación política los obliga a estar moviéndose por todo el país, lo cual borra, anula, hace negatoria la restricción de movilidad y de residencia. O sea que esto ha sido, nosotros hemos sido muy cuidadosos para estar dando razones, no expresando caprichos. Gracias, doctor Fernando. Seguimos en la lucha. Buen día. A usted, señor presidente, muchísimas gracias.